Soy Romy Gorián de VHS Nerds y esto es Glass. Con esta película el director Shyamalan cierra su trilogía de personas con habilidades sobrenaturales. La primera fue Unbreakable del año 2000, traducida en Latinoamérica como El Protegido. La segunda fue Split, Fragmentado, del año 2016. No es imprescindible haber visto las dos películas anteriores, pero aconsejo verlas porque es como para tener un panorama más amplio de los personajes principales. En especial porque de las tres la que más me gusta es Unbreakable, El Protegido. Y aparte porque en las dos primeras está la raíz de los personajes que se exponen, el Protector, el Cristal y la Horda. Te hago un mini resumen de las dos primeras y ya seguimos con la peli. Unbreakable es la historia de dos hombres. David, el único sobreviviente en un choque de tren que tiene visiones y sus huesos son irrompibles. Y por otro lado está Elijah, que nació con una condición que hace que sus huesos se rompan con mucha facilidad y está convencido de que David tiene superpoderes. Split es la historia de Kevin, que tiene múltiples personalidades, en especial la bestia, que se impone por sobre las demás y secuestra a 3 chicas jóvenes y las mantiene retenidas en un sótano. Ahora sí, volvamos a esta película. Bruce Willis, el Protector, único sobreviviente de un accidente de tren con visiones y huesos irrompibles, James McAvoy, poseedor de múltiples personalidades, entre ellas la bestia, y Samuel Jackson, con huesos de cristal y el cerebro súper desarrollado, coinciden en esta película para cerrar la trilogía, en el que se expone el dilema de que si realmente tienen superpoderes o si son personas que necesitan atención psiquiátrica urgente. La película los hace coincidir a los tres en un neuropsiquiátrico, donde transcurre la mayor parte de la película. Están en tratamiento con la doctora Staple, una psiquiatra que intenta curarlos de una especie de delirio que es creerse un superhéroe o un supervillano. ¿Cómo es que coinciden todos en el mismo lugar? Elijah está recluido en una institución mental después de que se descubrieran las masacres que perpetró años atrás. David es un héroe clandestino de noche. Gracias a su fuerza sobrehumana, salva gente. Y una tarde, mientras persigue y agarra a Kevin, salvando a unas chicas secuestradas, cae la policía y terminan todos en el mismo lugar. Y así comienza la cinta. La película lleva a los superhéroes y a villanos a un mundo más verosímil. ¿Cómo podría ser en la realidad si estos seres aparecieran? De entrada vas a ver que no es como las películas de este último tiempo en donde estamos acostumbrados a ver mucha acción y efectos especiales, sino que sigue la estética de las anteriores, con un ritmo pausado, yendo por la psicología de cada uno. El primer acto de la película es excelente y hay una escena de acción y algo de suspenso, y también desarrollo de los personajes. A medida que la película avanza, las cosas cambian con la introducción de la doctora Staple. Luego la película comienza a tener un ritmo lento, las interacciones entre la doctora y los 3 superhéroes o supervillanos dominan el resto de la película. Algo muy bueno es la idea de hacer dudar a los superhéroes o villanos de su propia condición. Otra cosa a destacar es el despliegue interpretativo de James McAvoy, dando vida a 20 y pico de personajes distintos. En segundos pasa de uno a otro. Solo con una expresión ya nos damos cuenta de que hay otra persona en su mente. Lo malo es que eso hizo que los otros 2 personajes un poco se opacaran, en especial el personaje interpretado por Bruce Willis. Me hubiese gustado que tuviera más interacción entre los 3 y que apareciera más tiempo en escena. Aunque el comienzo es muy prometedor, el problema es que quisieron explicar muchas cosas en muy poco tiempo. Por ejemplo, luego de la mitad de la cinta hay una vuelta de tuerca con unas personas que aparecen literalmente 2 minutos y nada más. No se desarrolla más que eso. Fue como metido rápido. Abro un paréntesis y quiero mencionar que esta vuelta de tuerca da perfectamente pie como para continuar este universo de superhéroes y villanos. Pero en lo que va de la película hay al menos 2 situaciones importantes sin desarrollar de la mitad hacia el final, que tal vez por un tema de tiempos de la cinta habrá pasado. Aunque si a mí me decían que duraba 2 horas y media, yo encantada de verla. Esta película habla más que nada de los orígenes de los personajes, de cómo se relacionan y por qué están vinculados. Y algo más que no voy a spoilear. Pero eso que no voy a spoilear puede dejar una puerta abierta para seguir esta historia y a más películas. Les aconsejo que vayan sin expectativas, porque de lo contrario tal vez sientan que es una película con un desarrollo y un final que no te va a satisfacer, como me pasó a mí.
Porque el que vio las anteriores, o para el que dice, ok, voy a verlas para entender un poco esta última, a ver qué pasa, se va a ir con un sabor a que quedaron cosas inconclusas. Si vas sin esperar nada, es una historia que está bien, que tiene su cierre acotado, pero tiene su cierre al fin. Ojo, para muchos no importa el desenlace, lo que importa es la trama, y es válido. Si a vos te importan los desenlaces, entonces sí te vas a quedar con una sensación de que faltó algo. Si no vas con la vara muy alta y te importa más bien la trama, no vas a tener problemas. En fin, es una buena peli que cierra la trilogía, aunque me hubiese gustado un desarrollo más en la vuelta de tuerca y en los últimos minutos. Igualmente entretiene. Las actuaciones son excelentes y se nota la buena dirección de parte del director. Y como ya es habitual, se metió a actuar un poco unos minutos. Si te gustó la reseña, ponele un pulgar arriba, suscríbete y nos vemos en el próximo video.